Gracias a Dios por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Vamos a comenzar lo que es la lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 14. Como ya hemos resaltado, el propósito de este espacio prácticamente es considerar el hecho de que es importante la lectura de la Biblia, también el hecho de que hay cosas que podemos proporcionar, como lo que puede ser basado en esa lectura, una enseñanza y una exhortación. Como claramente lo dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Esto pues lo vemos en varios pasajes de la palabra. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, cuando dice que mientras leían le agregaban el entendimiento para que comprendieran la escritura. También en el caso de Jesús, cuando fue a Cafarnaúm y abrió en el libro del rollo que estaba escrito acerca de él. En el libro de Isaías. Y luego de eso, pues Jesús también da una indicación diciendo que esa palabra se acababa de cumplir. Entonces, por esta razón es que abrimos este espacio de lectura de la palabra y pues con los respectivos comentarios, pues para poder entregarnos al entendimiento de la verdad y pues también alguna exhortación o algunas otras situaciones que Dios nos pueda disponer para nosotros entregarla. Entonces vamos a estar al pendiente hoy de esto. Vamos a leer Romanos 14. Anteriormente habíamos leído capítulo 13. Como ya hemos mencionado, estamos utilizando la Biblia Reina Valera, que es una Biblia que es la más prácticamente usada a nivel latinoamericano. Además de esto, recordemos de que la Biblia Reina Valera tiene ciertos títulos que le dan un contexto para que la persona tal vez se centre en lo que tratan de dar a entender. Cada Biblia, como la Biblia de las Américas, la traducción de las Américas, o la traducción, por ejemplo, en lenguaje actual, o la Biblia textual, cada una le puede añadir diferentes títulos. Es decir, los títulos no son inspirados, los títulos son para darle un enfoque a la persona para que sepa de qué se puede estar hablando en ese bloque de textos o de versículos. En este caso, la Biblia Reina Valera coloca ciertos títulos que pueden ser diferentes a los otros, o en otros casos es prácticamente el mismo título. En este caso en particular, con la Biblia la Biblia Reina Valera, en el Romanos capítulo 14, inclusive en parte del 15, para la Biblia Reina Valera 60, dan el título Los débiles en la fe. Si no estoy mal, la Biblia de las Américas da un título un poco diferente, pero y la Biblia textual da como varios títulos para ese 14. Como ya hemos mencionado, pues hemos venido ya leyendo todo Romanos, desde el 1 hasta el 13, ahorita toca el 14, ya recordando un poco de que Romanos prácticamente 1 es la salutación o el saludo y ciertas introducciones primarias. Ya del 2 en adelante, prácticamente del 2 casi al 11, se centra prácticamente en extender al apóstol Pablo un entendimiento acerca del antiguo y nuevo pacto, lo que son judíos, gentiles, el misterio de cada uno, y también lo que Cristo hizo a través de la cruz, que fue de ambos pueblos hacer uno. Entonces el apóstol Pablo trata de con esto quitar las enemistades, menosprecios, altivez y otras cosas que se estaban dando o que se estaban dando en ese momento, pero que es enseñanza para nosotros en este tiempo. Capítulo 12 se ya presenta lo que corresponde deberes cristianos, que involucra 2 y 13, según el título de la Reina Valera 60. Y bueno, concluye en el 13 y abre pauta ya a este tipo de enseñanza o este tipo de enfoque acerca de los débiles en la fe. Entonces vamos a dar lugar actualmente ahorita a la lectura para comenzar el capítulo 14. Solo quería dar una breve reseña de lo que hemos estado leyendo y viendo. Y pues recordando que pues en este caso el libro de Romanos tiene 16 capítulos y pues ya estamos prácticamente, gracias a Dios, a punto de terminar. Si no estoy mal, el año pasado comenzamos con esta lectura, creo que a mediados de año, más o menos. Entonces, gracias a Dios nos ha proporcionado el Señor Jesucristo, pues seguir adelante con esto. Entonces vamos a continuar con lo que corresponde a esta lectura. Como muy bien sabemos, la dinámica que tenemos es leemos todo lo que corresponde
al Romanos 14 o conforme a los títulos de los contextos que nos dan la Biblia Reina Valera, y luego regresamos de nuevo para ya ir leyendo por parte, ya sea versículo por versículo o un grupo de versículos, para poder trasladar una exhortación o una enseñanza con un entendimiento para poder comprender las Escrituras. Muy bien. Entonces vamos a leer, como ya mencionamos, los débiles en la fe. Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dos, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. 16. No sea pues vituperado vuestro bien. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos con relación a Romanos capítulo 14. Hay algo que es importante de resaltar con lo que el apóstol Pablo está trasladando. Y uno de los primeros puntos para lo cual el apóstol Pablo comienza a resaltar acá es con relación a lo que son los débiles en la fe. Pero claramente él está en una postura de una persona que es madura en la fe, o que es fuerte en fe, o en otros casos habla de cerca de que es fuerte en su conciencia. Y esto tenemos que nosotros no tener un mal discernimiento de nosotros mismos, porque en ciertos casos nosotros nos podemos poner en una postura de que nosotros somos los
fuertes en la fe y no somos débiles en fe. Y eso ya nos da a nosotros una desventaja en la cual el enemigo puede tomar un avance, por así llamarlo, y destruirnos a nosotros a través de la altivez o de la vanagloria y demás. La Biblia dice que no tenemos que tener un mayor concepto de nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que tener un concepto verdadero, para no llamarlo equilibrado, porque a veces se puede confundir la palabra equilibrado, pero un concepto verdadero, es decir, en qué realmente estoy mal y en qué realmente estoy bien. Y esto es muy importante por dos situaciones, ¿verdad? Uno, en el sentido de que yo no creerme más de lo que soy, por lo cual puedo caer en altivez, arrogancia y demás. Y por otro lado está el hecho de que yo no me termine menospreciando, acusando o ejecutando algún otro tipo de maldad o de humillación hacia mí mismo. Cuando hablo de humillación no hablo de adorar, sino que hablo de humillación de estarse uno mismo humillando, como que uno tomar el rol de las tinieblas y uno mismo golpearse o insultarse o hacer otro tipo de cosas a causa de una falta que uno cometió, porque eso es común a veces de que nosotros lo terminamos haciendo por falta de conocimiento y demás. Entonces debemos nosotros tener un conocimiento verdadero, en el sentido de que si estamos haciendo algo bien, es porque Dios nos ha formado para hacer eso bien. Si nosotros hicimos algo mal, no tenemos que acusarnos, sino tener claro de que eso es un error que hay que corregir. Y verlo como es un error a corregir y no como una acusación de decir no lo pude hacer, no sirvo para nada, sino en el sentido de, bueno, tengo este error, voy a orar para que Dios me ayude a salir de este error. Entonces tenemos que tener bien claro lo que corresponde a saber también en qué áreas puedo ser yo fuerte y en qué áreas puedo ser yo débil para poder entender las cosas. Esto es muy importante, vuelvo a repetir, porque en una ocasión yo oí un predicador hablando acerca de un tema y dijo, nosotros los que somos fuertes en la fe, dijo él, y está hablando de un tema que prácticamente no estaba, o por lo menos yo no lo considero correcto de hacer, pero él dijo que era correcto de hacer y dio sus puntos y él se puso ya como una persona fuerte en fe, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, hay que analizar realmente si uno puede tomar esa postura, como en este caso el apóstol Pablo está tomando esa postura de que yo soy fuerte en la fe y ahorita les voy a hablar a aquellos que son fuertes y a aquellos que son débiles para darle una instrucción a estas personas. Y eso es importante para no caer en arrogancia. Y vuelvo a resaltarlo, hay personas que son débiles en la fe y creen que son fuertes en la fe. Entonces eso es un problema porque ya entra en altivez, como el apóstol Pablo también lo dijo, el que cree que sabe algo no lo sabe como lo debe de saber. Muy bien, entonces con relación a esto es muy importante lo que el apóstol Pablo va a explicar ahora, porque lo que el apóstol Pablo quiere evitar en primera instancia es evitar contiendas, evitar conflictos, evitar situaciones que van a provocar una división. Y por esa razón el apóstol Pablo, vamos a colocarlo acá, el apóstol Pablo menciona claramente aquí, para no contender, para no contender, no para contender. Es decir, que el apóstol Pablo, mucho de lo que va a hablar ahora va a ser uno para no contender con las personas, pero también el hecho para aprender a recibir a alguien que es débil. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando tenemos una comunión con otros hermanos, es decir, el cuerpo de Cristo en general, suele pasar de que hay personas que tienen todo tipo de conocimiento. No es por el ejemplo como cuando uno tal vez va a primaria o va a básicos o bachillerato o inclusive en la universidad, que regularmente uno está en comunión con personas que son de la misma clase en el sentido de estudio, ¿verdad? Es decir, si uno está en primaria, lógicamente uno se junta con el grupo de primaria. Raramente a veces alguien que es de primaria se junta con alguien de sexto primaria. Sí se da, pero es muy común que estén cada quien con su grupo y por lo tanto con su mismo conocimiento. De igual manera en bachillerato o algunas otras áreas, por así mencionarlo, de grupos. Cuando en el caso de estar en el cuerpo de Cristo, cuando inclusive uno va a una congregación,
ahí se topa uno con diferentes personas. En el sentido de que hay personas que pueden ser tal vez de 60 años o 50 años y tal vez acaban de recibir a Cristo Jesús. Puede ser que haya personas de que nacieron en el seno cristiano, por así llamarlo, y esas personas pues ya llevan 15 años en el Evangelio y conocen mucho de la palabra del Señor. Entonces tenemos a un joven que sabe mucho y tenemos a un anciano que acaba de comenzar y tal vez sabe poco de lo que es el Evangelio. Entonces, entre esos rangos, por así llamar, y pues por supuesto, hay otras personas que tal vez comenzaron en el seno creyente y tienen 60 años y pues ellos tienen tal vez una fe fuerte, un conocimiento fuerte, etcétera. Entonces tenemos de todo en esa área, ¿verdad? Puede ser que una persona que sea de un año convertido y sepa poco, y puede ser que otra persona sea de un año convertido y sepa mucho, o tenga una fe fuerte. Entonces, no es lo mismo tener conocimiento a tener una fe fuerte. Son dos cosas diferentes, pero van relacionadas. Y esto es algo que quiero resaltar. Cuando hablo de este contexto de que nos vamos a topar con diferentes grupos de creyentes, quiero resaltar el hecho de que a la hora de juntarse, hablar, de conversar de la palabra y demás, pasan muchas situaciones. Entre eso va a haber que puede pasar, van a generar roces. Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo, que prácticamente el envío de la palabra que está brindando es para las personas maduras, o personas que van comenzando el evangelio, que pues van a crecer y van a ir fortaleciéndose, y que ellos guarden esta palabra para cuando ellos sean fuertes, o cuando estén en un contexto donde ellos van a ser los fuertes en la fe. La idea principal del apóstol Pablo es: reciban al débil en la fe. Pero cuando habla de recibir, recibir lo habla en diferentes contextos. Uno de recibir habla acerca en el sentido de guiar a la persona. Es decir, bueno, si ustedes van a guiar a alguien que es débil en la fe, no se van a meter a contiendas. El segundo punto es, también puede uno recibir a alguien para conversar con esta persona que puede ser débil en la fe. Pero la idea de lo que está diciendo la Pablo es, bueno, si a ustedes les va a tocar hablar con alguien porque está en una mesa comiendo y demás, sepan desde ya que tengan cuidado ustedes, los que son fuertes, de entrar en contiendas con una persona que es débil. ¿Por qué lo habla el apóstol Pablo a la persona madura? Porque la persona madura tiene un entendimiento muy diferente, y prácticamente ese es el enfoque a la persona, o sea, la responsabilidad de la situación realmente va a estar a cargo de una persona fuerte. Por ejemplo, si yo estoy con una persona de unos 30 años y va a hablar con un niño, la responsabilidad no está en el niño, la responsabilidad está en la persona mayor. Entonces yo no le voy a decir al niño, mira, no vas a hacer berrinche, o no vas a meterte a hacer cuestiones de niño con esta persona que es mayor, ¿verdad? Porque le estoy limitando algo al niño. Sino que le tengo que decir algo al maduro. Le puedes decir, mira, si el niño hace esto, no le pongas atención, tú sabes que es niño. Por ejemplo, otro ejemplo ya que yo viví, prácticamente mi papá a veces tenía como que, por algún motivo él sabía lo que pasaba en casi cada edad, ¿verdad? De tal edad a tal edad pasa esto, de tal edad pasa esto. Entonces, regularmente él decía que de la edad de 12, 13 años, 14 años, las personas están como, o no estoy muy seguro de la edad, para serle sincero, pero él sí lo definía y decía, en esta edad los niños o jóvenes todo lo contradicen. Eso es lo que él decía, todo lo van a contradecir. Entonces, basado en eso, cuando mi papá decía algo y yo lo contradecía o decía que eso no era así, papá no le ponía atención porque sabía que yo estaba en esa edad de contradecirlo todo o renegarlo todo. Entonces, mi papá decía, no, hombre, usted ya está en esa edad, ¿verdad? Entonces, él teniendo esa madurez, ya sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo esa cosa, entonces, si él se pone en el plan de no, y se pone a alegar conmigo, sabiendo que yo todo lo voy a contradecir porque estoy en esa edad, y él se pone en el sentido de contradecir lo que yo estoy contradiciendo y decir que sí es así, entonces él estaría entrando en una contienda conmigo. Pero como él ya sabe de antemano que yo estoy en una debilidad, es decir, una carencia de madurez, una carencia de entendimiento, y también en una etapa donde todo lo contradice a alguien, sería prácticamente ilógico de parte de él o entregarse a esa contienda. Más bien él sabiendo eso, mejor se aparta. Bueno,
están en eso. Y él ya sabía, me decía ciertas palabras y se apartaba o terminaba el tema y algunas otras cosas. Entonces, es la misma situación que está hablando el apóstol Pablo acá. Claro, alguien que va comenzando una fe también va a leer esto y va a entender de que esto va a ser para su madurez. Cuando él va creciendo, se va a ir topando con más personas de ese tipo. Lógicamente, en mi caso personal o en otros, nos vamos a topar en este camino con personas mucho mayores, mucho más maduras que uno. Puede ser que uno, como en la vida, ¿verdad? Hay personas que uno conoce que son niños de 5 años y tal vez uno tiene 15, pero lógicamente uno va a conocer personas de 30 años o de 50 años, iguales en este evangelio. Y no hablo de tiempo, sino que hablo en el sentido de madurez. Hay personas que pueden ser de mi misma edad, pero pueden ser más maduras que yo, o pueden ser, tal vez comenzaron después del evangelio que yo, y tal vez llevan menos tiempo, pero puede ser que se formaron con mayor madurez. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tenemos que considerar, porque claramente lo que el apóstol Pablo menciona acá se presentó en la iglesia de Roma, en la ciudad de Roma, o en las iglesias que estaban en Roma, y por consecuencia él menciona este tema porque es necesario. Uno de ellos es como ya mencionamos, el hecho de la situación que pasó de Romanos 12 al 11, sobre la situación que había entre judíos y gentiles dentro de la iglesia de Roma. Y claramente ahí había de todo, personas que eran muy maduras en la fe, por la fe de la verdad de Cristo, y que se estaban topando tal vez con judíos, personas que tenían la doctrina judía previa a lo que corresponde al evangelio. Entonces esas personas que eran judíos se convertían, y al convertirse ellos ya tenían una formación doctrinal conforme a la ley de Moisés, que ahora al entrar en la gracia o el entendimiento de la verdad de Cristo Jesús, tenían que adaptarse a ciertas cosas. Pero por supuesto hay un montón de, si lo queremos llamar así, contenido, doctrinas o enseñanzas que no es como que las asimilemos en un minuto, ¿verdad? No es como que nos metan un chip y nosotros ya entendamos toda la revelación, toda la doctrina, todas las formas y demás situaciones, sino que nos toca que aprender paso a paso, o tal vez no a un ritmo acelerado, y tal vez un ritmo normal, y habrá temas de que no los vamos a saber y cuales claramente estamos errados, pero en el momento, en el camino, Dios nos va a ir indicando y diciendo las cosas como son. Un caso especial es por ejemplo, el caso de Pedro. Recordemos que Pedro estuvo con Jesucristo 3 años y medio, 3 años, o una gran cantidad de tiempo, apegado a él, aprendiendo enseñanzas, aprendiendo revelaciones y demás. Inclusive después de la resurrección, Jesús también se enfoca en enseñar a los discípulos la revelación correspondiente a la verdad y el reino de Dios. Pero aún así, después de haber Jesucristo muerto y resucitado, habiendo enseñado, hay un caso específico en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro está orando, dice que tiene un éxtasis en su oración, y que dice que le baja un lienzo donde le dicen a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro dice, nunca ha entrado cosa inmunda a mis labios. Vuelve al Señor a bajarle un lienzo y dice, Pedro, mata y come. Y la enseñanza era que le dijo Dios a Pedro, no llames tú inmundo a todo lo que yo ya purifiqué. ¿Qué pasó? Lo que pasó es de que hasta ese momento, es decir, estamos hablando después de 3 años y medio, después de hablarle a Pedro del reino, después de que Pedro estaba leyendo la Biblia, estaba haciendo muchas cosas, vino una enseñanza de parte de Dios diciéndole a Pedro, o fortaleciendo la doctrina y la fe de Pedro con respecto a un tema, y el tema es la comida. Y claramente Romanos 14, mucho lo que habla el apóstol Pablo va relacionado a la comida. Entonces a Pedro le están diciendo de que en cierto caso lo que antes se consideraba inmundo, que está prácticamente en el Antiguo Testamento, que había muchas cosas que se tomaban los animales inmundos, que esos animales inmundos ya habían sido purificados y ya no eran más llamados o tenidos por inmundos. Entonces la fe de Pedro va a cambiar, y esa fe no repercute solo en el ámbito animal
o en este caso que le habían hablado eso, sino que Pedro, bajo el entendimiento de que si un animal fue purificado por la sangre de Cristo, un humano también fue purificado por la sangre de Cristo. Entonces, aquellos que antes llamaban inmundos los judíos, o la religión judía en ese su momento, que eran los gentiles, es decir, todo aquel que no correspondía a la fe de Dios Jehová, era un ser inmundo. Por eso que los judíos no se juntaban o no se relacionaban con los gentiles. Cuando Pedro recibe la revelación de que ahora ellos son personas que fueron purificadas por la sangre de Cristo, toda la humanidad, entonces él recibe ahora el enviamiento a ir con Cornelio, y cuando lo mandan a llamar, él se sienta a la mesa o se sienta con ellos a explicarles del evangelio, sabiendo que Dios va a hacer a todos purificados con su sangre. Cuando él predica a Cornelio, Cornelio se arrepiente, Cornelio recibe a Jesucristo y recibe al Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. En ese momento el apóstol Pedro ya entiende a mayor manera que la revelación del evangelio no solo se va para judíos, sino también va relacionado a toda la humanidad, es decir, a los gentiles o todo aquel que no era judío. Cosa que en un principio Jesús había dicho solo vayan a los judíos, pero cuando Jesucristo resucita ya les dice vayan a todas las naciones hasta el fin del mundo. ¿A qué quiero relacionar, a qué quiero entender con eso? Era que Jesucristo tenía una fe fuerte. Pedro en ese punto tenía una fe débil. Ahora, cuando hablamos de fe débil o fe fuerte, hay que entender otra cosa. Y el hecho es de que cuando hablamos de fe, y aquí el apóstol Pablo habla mucho de fe, del que come o que no come, pero también está hablando de doctrina, es decir, la fe y la doctrina van relacionadas. Cuando la Biblia dice porque creíste a la palabra de la fe o creíste a la palabra de la verdad por la fe, hace referencia de que a nosotros nos están dando algo, nosotros decidimos creerlo o no creerlo. Y hay algo que es muy importante acá que voy a resaltar, es acerca de Timoteo 4.1, que él lo relaciona. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ojo acá, apostatarán, es decir, se apartarán de la fe o se desviarán de la fe. Y dice acá, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Habla de doctrinas de demonios, doctrinas, forma de vida. Entonces, si nos damos cuenta, una fe, haciendo uso, por ejemplo, de un antónimo, si lo queremos llamar así, a una contraparte, es de que dice que escucharán, se apostatarán de la fe, es decir, se apartarán del conocimiento de Jesús o del creer en Jesús por escuchar. ¿Qué van a escuchar? Dice que espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces habla de dos cosas. Acerca, si le metemos a eso una negación, si lo queremos llamar por así decirlo, el engaño va relacionado lo contrario del engaño es la verdad. Y lo contrario de una doctrina de demonios es la doctrina de Cristo. Es decir, de que nosotros obtenemos fe o nos mantenemos en la fe a causa de la palabra de verdad y a causa de la doctrina de Cristo. Es decir, de que nos va a apartar a nosotros de la fe lo que corresponde a un espíritu de engaño o una doctrina de demonios. Entonces vemos que la fe y la doctrina van relacionadas. Cuando a mí me dan una doctrina, yo le coloco fe a esa doctrina. Es decir, yo puedo creer o no creer lo que me están diciendo. Si yo creo lo que me están diciendo, entonces yo voy a caminar conforme a esa fe. Por ejemplo, a alguien le pueden decir que Dios sana enfermos. Entonces esta persona puede ser que no le ponga mucha fe. De repente mira a alguien y dice, sí, Dios sana enfermos, y medio le habla. Pero otra persona tiene más fe de eso que Dios sana enfermos y anda proclamando y anunciando por todos lados que Dios sana enfermos. Y eso es el impacto de una fe es decir, la doctrina fue dada. La doctrina es Dios sana. Dios establece la sanidad. Pero dependiendo de la fe que le imponga a la persona a esa doctrina, a esa revelación, a esa enseñanza, así va a ser el impacto de la gravedad de las cosas.
Y esto es muy común en el caso, y he puesto regularmente el ejemplo del hermano Gigi Ávila, porque tal vez muchos lo conocen. Y es el hecho, por ejemplo, el hermano Gigi Ávila predicaba mucho acerca que Dios sana. Y el impacto de eso, es decir, cuando yo, o por ejemplo, perdón, cuando uno va, o inclusive en mi caso, en el caso de muchos, no se escucha tanto que prediquen acerca de que Dios sana. Se predican muchas cosas, pero no tanto que Dios sana. ¿Por qué? Porque sí saben que Dios puede sanar y tal vez sí han visto sanidades, pero no tienen ellos no le han puesto ese impacto o esa magnitud de fe a eso. Pero en el caso, por ejemplo, hermano G. Ávila, donde habían sanidades, sus campañas y otras características, él tenía fuertemente marcado la sanidad o la predicación, la doctrina de la sanidad, porque él lo vivió. Es decir, él estaba enfermo, una persona que enfermedades que iban a ser, que eran prácticamente incurables, y que viene Dios y lo sana a este hermano G. Ávila. Entonces, ¿qué pasa? El impacto de la doctrina de la sanidad en él, de que Dios sana, se estableció en una magnitud mayor. Entonces, como él, hubo un impacto en él, es decir, esa doctrina de sanidad, que tal vez todos la tienen, todos dicen, sí, yo creo que Dios sana, pero él, la magnitud en la cual la vivió, provocó que él expusiera constantemente que Dios sana. Y casi en todas sus prédicas él dice, el Señor lo va a sanar, porque hay una fe mucho más grande que otras personas. No es lo mismo que Dios le diga al Señor, mira, sana, Señor, tengo una gripe, quítamela, a que alguien venga y diga, tengo sida, tengo cáncer, tengo otra cosa, sáname. Y yo lo sane. Es decir, el impacto que hay en cada cosa va a ser diferente. Por consecuencia, la fe va a ser diferente. A menos que uno alimente esa fe. Por eso dice la Biblia, el que creyere en mi nombre. Entonces, que hay que alimentar la fe para generar ese impacto. Por consecuencia, las personas que no han alimentado esa fe se han vuelto débiles en esa fe. Pero aquellas personas de que les han dado esa doctrina y alimentan esa fe en esa verdad de doctrina, tienen una fe mayor. Y esto se va, aunque estoy hablando ahorita de la sanidad, podemos hablar de diferentes temas o diferentes puntos. En este caso algo tan sencillo como el apóstol Pablo menciona de comer, que a veces por comer se genera un montón de conflictos. Entonces, si yo vengo y comienzo a estudiar en la Biblia lo que corresponde a lo que es la doctrina, revelación, sabiduría o profecía, con relación a la comida, voy a comenzar a fortalecer esa fe a través de la doctrina. Si yo comienzo a creer y comienzo a ver cómo aplicarlo y demás, me voy fortaleciendo en el conocimiento de eso. O si el Señor Jesucristo me quiere revelar a mí cierto tipo de doctrina, como lo hizo con Pedro, esa doctrina se va a fortalecer y se va a madurar. Claro, otra persona que no lo tenga va a entrar en el conflicto como lo que sucedió como le sucedió al apóstol Pedro, pues. O sea, claramente el apóstol Pedro, por la revelación que se le presentó el mismo Jesús, o la misma situación que Dios le estaba diciendo a Pedro, él no podía entrar en contienda con Dios y sabía que era Dios. O sea, era como que yo sé quién es mi maestro, entonces yo lo que hago es recibir lo que mi maestro me está enseñando, aunque suene extraño. Como en el caso cuando Jesús dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no entrará no tendrá parte conmigo. Y todos se fueron, pero solo los apóstoles dijeron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces, lo que quiero entender es de cuando reciben a alguien, es decir, cuando una persona viene conmigo, que es débil en la fe, yo no tengo que entrar, porque lo voy a guiar, no tengo que tener cuidado de entrar en contiendas. Uno. Segundo, es de que si yo recibo a alguien para hablar, tengo que tener cuidado también en lo que voy a decir o lo que voy a hablar, como una persona que tal vez tiene más años o más entendimiento en algo y demás. Pero como vuelvo a resaltar, es algo que debemos entender muy bien, y por eso el apóstol Pablo en el versículo dice, porque uno cree, es decir, aquí ya entra la creencia basada en una doctrina, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. Entonces vemos acá de que el que es débil lo que hace es generar limitaciones, pero que el que es maduro entiende la situación general realmente de las cosas. ¿Por qué menciono esto? Lo mismo que sucede con el apóstol Pedro.
Inclusive en otros pasajes, cuando el apóstol Pablo va a explicar de esto, si no estoy mal, es en el libro de Corintios. El apóstol Pablo comienza a decir de que si alguien viene y lo que hace es comer algo que es sacrificado a los ídolos, pero él tiene una conciencia fuerte, entonces lo que él va a hacer es, bueno, yo voy a comer de esto, pero no lo voy a comer públicamente. ¿Por qué? Por conciencia de los demás. Es decir, yo tengo la conciencia que Dios todo lo purificó, como lo habla Pedro. Dios ya todo lo purificó, entonces yo puedo comer esto. O sea, yo no tengo problema con comer esto que me están dando. Inclusive, por ejemplo, si de repente el apóstol Pablo le entregan, está comiendo con una persona y le dice, mira, no, hombre, es que esto lo que sacrifiqué a mi ídolo, por ejemplo. Entonces el apóstol Pablo claramente puede orar y decir, Señor, santifica los alimentos, y se lo puede comenzar a comer. Porque él tiene una conciencia fuerte. Pero si hay alguien que es débil, por eso el apóstol Pablo indica, no lo coman por causa de la conciencia, déjenlo ahí. Porque su conciencia en ese momento ya se dañó, diciéndole que eso es para los ídolos, ya se dañó, ya fue fracturada por ser débil. Entonces mejor déjenlo ahí, no lo coman. Por cuestiones claramente de fe, de conciencia, de entendimiento. Entonces el apóstol Pablo dice, yo puedo comer todo lo que me pueden poner en la mesa. Esa es su conciencia fuerte. Porque él sabe de que uno, todo fue purificado a causa de la sangre de Cristo, y segundo, de que la Biblia dice que todo es purificado a través de la oración y la palabra. Pero ya aquí entra el otro, que la persona que tal vez va comenzando en el evangelio dice, bueno, como ya tienen una creencia, no estoy hablando necesariamente de personas no creyentes, sino que inclusive personas creyentes en el sentido que pueden venir de una secta judía. Lo que sucede está que ellos, como ya tenían mandamientos, ya tenían instrucciones de no comer eso, entonces dijeron ellos, bueno, mejor para evitarme yo que me estén dando que sea ídolos o no ídolos, que sea esto o no lo otro, voy a comer en solo ensaladas, así me evito yo de estar clasificando, estar viendo qué como, qué no como, si viene de ídolos o no, si viene de carne de cerdo o no viene carne de cerdo. Entonces, para evitar eso, mejor como legumbres y ahí estamos listos. Entonces esta persona adoptó la costumbre de comer legumbres. Con eso no hicieron que comer legumbres sea malo. O en el otro caso se puede dar pues del lado de las personas que son no creyentes, pero tienen otro tipo de formaciones, por así llamarlo. En este caso, por ejemplo, de esta situación, inclusive podemos resaltar la Navidad. Por ejemplo, hay personas que creen que se puede celebrar la Navidad, y otras personas que creen que no se debe celebrar la Navidad. Entonces uno tiene que tener cuidado ahí para no entrar en discusiones con el hecho de celebrar o no celebrar. Porque uno, pues en mi caso personal, yo no creo en lo que corresponde a la Navidad en el sentido de las celebraciones y demás, por varias circunstancias que la misma palabra enseña. Pero claramente yo no me voy a poner a discutir con una persona que le gusta celebrar la Navidad. No me voy a meter a eso, porque cuando uno comienza, uno tiene arraigado que ya culturalmente que se celebra, que se pone un arbolito, que se ponen regalos, que se da un abrazo y todo eso. O sea, entonces no es como que uno venga y esté diciendo en la cara a todas las personas, mira, no hay que celebrar eso, mira, ¿por qué? Porque uno sabe que ellos son débiles en la fe. Aunque pueden pasar años ellos y predican el evangelio y andan ahí con su arbolito, en esa área hay una debilidad, en esa área hay algo que está mal, porque no hay un entendimiento de la formación de doctrina. Por esa formación de doctrina no hay una fe agregada a esa doctrina, y por consecuencia no hay una formación de madurez. Entonces ellos lo que hacen es adaptar cosas del mundo, meterlas aquí a esta situación de la palabra, y hacen un paganismo prácticamente dentro de la iglesia. Es una debilidad que ellos tienen. Pero no, nosotros nos ponemos a entrar en discutir, es decir, si yo ya sé que eso está mal, yo no de primas a primera le voy a decir a alguien, mira, no, quítate tu arbolito, o ponerme a alegar, porque puede ser que no me lo reciban y podemos entrar más en una contienda que con otras áreas. Inclusive creo que me pasó con ciertas personas al principio, cuando yo recién conocí por qué es que no había o no hay mucho sentido en esa parte de la celebración de lo que corresponde a la Navidad. Claramente, como ya mencioné, yo oí un predicador cuando habló del tema de la Navidad y dijo, nosotros los fuertes en la fe, y habló de que sí se debe celebrar la Navidad, porque nosotros somos fuertes, dijo él.
Entonces, ya cuando uno entra a entender diferentes puntos espirituales con respecto a las situaciones de las fiestas y otros aspectos, se da cuenta de que realmente la Navidad no es algo realmente que se deba hacer. Pero claramente también no significa de que si alguien me dice a mí feliz Navidad, yo le voy a decir, mira, eso no es de Dios, sino que lo que puedo hacer nada más es Dios te bendiga. ¿Me entienden? No es tampoco que yo me ponga a generar discusiones o problemas o pleitos con esta persona. En otros casos también tenemos el punto de las denominaciones o creencias, de que ellos adoptaron una fuerte creencia en algo y eso ya lo volvieron una debilidad, aunque parece fuerte. Y el ejemplo más común, que lo voy a citar porque creo que es necesario, es regularmente las personas que son del séptimo día. Regularmente las personas que son del séptimo día, que inclusive el versículo 3 lo menciona. No, perdón, creo que es el siguiente. Igual lo voy a mencionar, el 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come porque Dios la recibió. Pero, saber, creo que es el... Aquí está. 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, que hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. ¿Qué pasa acá? Regularmente es común cuando uno conoce a una persona que es adventista o el séptimo día. Siempre regularmente, yo la mayoría de personas que he conocido de esa línea, siempre entran en discusión con el día sábado. Siempre. Es decir, no he conocido hasta cierto punto una persona que sea adventista, que no me hable otra cosa que no sea el día sábado. O sea, o sea, es algo como que no he visto que me hablen de Dios o que me hablen de otras cosas, sino que el primer punto es el día sábado. O sea, yo no entiendo por qué ese afán de querer evangelizar el día sábado y no evangelizar a Cristo. Y esto lo hablamos muy claramente porque regularmente la fe de los adventistas está en que el día sábado se tiene que celebrar lo que es el Shabbat. Pero regularmente la corriente o la fe evangélica, si lo queremos llamar así, o las pentecostales, neopentecostales y demás, ellos no celebran o en muchas otras, en la rama cristiana no celebran lo que corresponde al Shabbat en el sentido del día sábado, sino que regularmente, así como yo tengo la fe de que para mí el día sábado es Cristo, para mí el día sábado es Cristo, y para mí si yo vivo conforme a la voluntad de Dios diariamente, todos los días estoy viviendo un Shabbat, todos los días estoy un día sábado. Entonces aquí prácticamente entra lo que está diciendo el apóstol Pablo. Uno hace diferencia entre día y día, es decir, por ejemplo, en el lado de las personas tanto judías como adventistas, ok, de lunes en el lado de judíos, del día 1 al día 6, es podemos hacer trabajo y demás, el día sábado, Shabbat, día de descanso, y hacen sus establecidos según lo que la Torá y otras cosas enseñan. De igual manera los adventistas. En mi caso personal, yo digo, bueno, todos los días tengo yo mi Shabbat, en el sentido todos los días tengo mi mover en comunión con Dios en mi descanso. Es decir, en este caso, por así decirlo, otro juzga iguales todos los días. Es decir, en el sentido todos los días no menospreciando ese día, sino que para mí todos los días es un Shabbat. Es decir, para mí Shabbat o día sábado o día de reposo, según lo que habla Isaías capítulo 58, al final creo que es el versículo 13 o 14, perdón, 13 al 14, habla que dice que el día de reposo es seguir la voluntad de Dios y meterse con Él y no hacer mi propia voluntad. Entonces, es decir, de que si yo busco vivir todos los días en la voluntad de Dios y no buscar mi propia voluntad, estoy viviendo un sábado, también conforme a lo que habla el libro de Hebreos, de tener la entrada al descanso de lo que habla acerca de Cristo Jesús. Entonces, si lo queremos llamar así, vemos de que tanto la fe cristiana o la fe pentecostal, neopentecostal y demás, ellos tienen un sentido de lo que es el día sábado de una manera y lo que son los adventistas de el séptimo día en el sentido de que solo el día sábado. Y es un problema en este caso, vuelvo a repetir, porque para mí en esa área ellos estarían en una debilidad de fe porque no hablan más que eso. Yo por lo menos no he visto a alguien que sea de eso. Y regularmente puede ser que si alguien del día sábado me va a escuchar acá, me va a criticar y me va a poner ahí que se celebra el día sábado. Porque ya me ha pasado.
Yo en otras veces he hablado acerca del día sábado y lo primero que hacen es solo decir eso. ¿Ah? No, es que se debe celebrar el día sábado, que usted no sabe de Biblia. O sea, entonces prácticamente ellos están entrando en lo que dice el versículo 1 de Romanos, en el sentido de que son débiles en la fe, porque están automáticamente ya entrando en contiendas. Débil en la fe. A esta parte acá. Y lo digo no menospreciándolos a ellos. Lo digo porque nos va a topar, por lo menos como vuelvo a repetir, en el sentido de lo que yo he vivido prácticamente siempre con las personas que son de esa doctrina, siempre ha pasado lo mismo. Claramente yo sé que hay personas que son dedicadas, entregadas y que hablan de Cristo en otras áreas. Tampoco me voy a entrar en el hecho de que todos son así, ¿verdad? Sino que estoy diciendo de que cada vez que me he topado con ese tipo de personas siempre ha pasado lo mismo. Puede ser de que no me he topado con las personas indicadas tal vez, pero lo que quiero resaltar es de que esto va a pasar. Una persona puede tener una fe definida en algo que realmente es una debilidad y va a entrar en contender con uno. Si uno entiende y dice, bueno, él tiene esta su debilidad, esta su formación, esta su idea, mejor evitarlo. Mejor decir, mira, está bien, pero mejor hablemos de otro tema. O sí, yo creo que el día sábado es el descanso, está bien que lo hagas y ahí está listo. No entrar en contienda, decir, tampoco lo voy a rechazar a él y decirle, mira, no quiero saber nada de ti. Anda para allá porque aquí se recibe al débil. Y cuando le recibir al débil, yo vuelvo a repetir, no habla solo de una guianza o instrucción, sino también una conversación, una amistad o comunión. Claramente esto nos pasa si estamos estudiando o trabajando, que tenemos que tener cuidado, porque inclusive yo recuerdo que estando en un trabajo, yo tenía un compañero que solo que él era testigo de Jehová, y ya automáticamente como que fuese fútbol, ¿verdad? O sea, ya entran en ya entran a uno y lo terminan como rechazando, porque tú eres tal vez evangélico o pentecostal o donde en la rama que lo metan a uno. Y ellos dicen, yo soy testigo de Jehová, y automáticamente vos sos mi enemigo, vos sos prácticamente alguien con el que no tengo que saber nada. Y hubo roces y prácticamente hubo problemas en el trabajo, no de parte mía, sino que la persona esta no me daba la información. Yo de repente mi jefe me decía, mira, hiciste tal cosa. No, yo no sabía que había que hacerlo así. Yo lo hice de esta manera y me dijeron, no te dijo tal persona, no te dio la información. Y dije, no me la dio, ¿verdad? Y mi jefe, pues, de varias cuestiones que yo no me enteraba, dijo, Clara, él habló a los dos y dijo, miren, no tienen que estar conteniendo, no tienen que estar generando pleitos, porque ustedes son de diferentes religiones. Y claramente yo no estaba en ninguna posición, en mi caso era este punto, recibir a todos. O sea, no significa de que porque sea otra doctrina yo lo tengo así como enemistado con ese sentido, porque ese no es el punto en Cristo Jesús. El punto en Cristo Jesús es, bueno, crees en Cristo, está bien, no tengo problemas con eso, ¿verdad? Igual si alguien habla con otras denominaciones, llámese católico, bautista y demás, pero que claramente y es muy común que las personas, inclusive en internet, predicadores, automáticamente si comienzan a sembrar una contienda hacia otras denominaciones. Y tenemos que tener cuidado en eso, porque lo que estamos sembrando es ya un odio, ya estamos sembrando una contienda. Es decir, estamos haciendo contrario a lo que el apóstol Pablo dice de recibir a alguien. Porque regularmente ya, por ejemplo, un bautista puede ser que mire a una persona evangélica y automáticamente ya la puso en el sentido, yo no quiero saber nada contigo porque tú crees en un... ¿cómo se llama? En un mover del Espíritu Santo que para mí no es correcto, y automáticamente entramos en una contienda, en una separación. Y eso pasa regularmente. A mí me ha pasado que regularmente yo daba en la universidad lecturas de la Biblia, y en una de esas yo estaba esperando que las personas vinieran. Luego pues tuve la reunión y vi que estaban formándose un grupo de personas que estaban cantando. Y dije, voy a ver porque estaban cantando canciones cristianas. Y dije, bueno, voy a sentarme a oír. Después de la lectura me fui a sentar a oír a ellos y pues estuve escuchando acerca de lo que estaban hablando. La persona encargada se acercó a mí y me dijo, mira, gracias porque te quedaste hace todo el rato. Realmente la gente solo viene y se va. Y le dije, bueno, es que es palabra del Señor, estoy escuchando lo que están diciendo. Y ya él, cuando comenzó a hablar cosas, ya automáticamente comenzó a atacarla, por así decirlo,
la denominación pentecostal en el sentido de todos aquellos que creen en el hablar en lenguas. Y dijo que era de demonios. Le dije, mira, yo entiendo lo que estás diciendo, pues, pero yo sí sé qué es eso. Yo lo he vivido y yo te puedo decir que yo no siento a Satanás cuando hablo en lenguas. Yo siento a Dios. Entonces, a lo que voy es eso, porque se siembra demasiado en las personas del púlpito o personas de que por su idea de querer agradar a Dios y buscar un conocimiento de la verdad, buscan fuentes en internet, canales de YouTube, canales de tipo, donde escucharon un expositor que tal vez sintieron que predicó la palabra de Dios, pero que lastimosamente hay canales de YouTube donde su punto principal es criticar todo lo que no son ellos. Y hay varias personas que no daré los nombres porque creo que no es, sería muy correcto mencionarlos públicamente, o sea, porque no creo que valga la pena. Pero sí creo de que porque se siembra constantemente eso, ya automáticamente la persona entra en un sentido de contender, no de recibir para tener una amnistía en Cristo, porque ya la apertura de, bueno, por ejemplo, tú eres de tal denominación, hagamos de cuenta ahorita que estamos hablando de la persona adventista, bueno, lo recibo en el sentido, bueno, estamos bien, pues crees en Cristo, está listo, pues. Solo que no toquemos el tema del día sábado, hablemos de Jesús, hablemos de la palabra, pero no toquemos ese punto. Porque uno automáticamente va a saber de que vamos a entrar en contienda, vamos a entrar en un punto, por ejemplo, de que regularmente lo que me ha pasado a mí con las personas que son de esa línea, es de que ellos no comparten de eso. Ellos lo que hacen es imponer ese mover de lo que es en eso. Vuelvo a repetir, no estoy hablando que todas las personas en esa línea son así. Con las que yo me he topado han sido así. Entonces, en este caso particular, claramente no solo nos vamos a topar con esas ideas, sino que hay otras ideas que se presentan. Por ejemplo, el caso de la comida. También hay personas de que claramente andan publicando mucho en internet que no hay que comer cerdo, no hay que comer, y comienzan ya ellos a disponerlo y ya a imponerlo como una doctrina impuesta por hombre, no necesariamente por revelación del Espíritu Santo. Con esto no estoy diciendo de que ellos no tengan razón hasta cierto punto, porque hay comida que sí puede provocar problemas, como lo que es la carne de cerdo. No lo estoy diciendo en un sentido de que no lo coman, porque si el que lo quiere comer, que lo coma, no hay problema. Si su conciencia y su fe está en eso, dele. Pero lo que quiero entender es que sí puede generar en ciertas cuestiones cómo lo preparan, cómo lo hacen o de dónde viene, etcétera. Que ahí sí no me voy a meter en ese punto. Pero ya ellos ya lo generan como una imposición. Entonces ellos para mí es una debilidad de fe, porque ya lo están imponiendo todo. Y todo aquel que no lo hace es condenado. Entonces el apóstol Pablo claramente dice esto, pues bueno, no hay problema con que ustedes puedan comer de todo. Y en el mismo caso que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar de ello. Yo puedo hacerlo. Me explico. Entonces hay muchas cosas aquí de las cuales podemos hablar. Yo solo toqué ciertos puntos comunes, como lo que son festividades, como lo que son cuestiones con ya en aspectos doctrinales entre cada denominación y demás. Pero lo que quiero entender es, reciban, no rechacen, no entren en contienda, no busquen esas disputas que ya automáticamente por aprendizaje, por siembra que se da en las diferentes redes, diferentes lugares, por causa de eso, ya automáticamente las personas entran en una contienda, ya entran en un debate, ya entran en un señalamiento, en lugar de entrar en una vía de un aprendizaje o una formación. Es decir, hacen lo contrario de lo que el apóstol Pablo hizo. Cuando el apóstol Pablo dice, porque yo a todos me hice de todo con tal de ganar a todos, en el sentido de que al judío me hice judío y al griego me hice griego, o al sabio me hice sabio, en el sentido de que el apóstol Pablo no buscaba decir, miren, ustedes están mal, por así decirlo, en todo lo que hacían, en este caso por el débil en la fe, sino que el apóstol Pablo agarraba lo que ellos tenían y basado en eso él hablaba. En el sentido, por ejemplo, el judío decía, la base del judío es la aplicación de la ley.
Entonces el apóstol Pablo, cuando les hablaba, les decía, sí es cierto, hay que aplicar la ley. Y claramente lo dice en el libro de Timoteo cuando dice que la ley es buena. La ley no es mala, la ley es buena, porque sirve para, y comienza a explicar. También él dice que la ley no fue puesta para los justos, sino que para los parricidas, los matricidas, los que hacen malas situaciones o malas contiendas y otras características, o el lujurioso y demás. Para él es la ley, dice el apóstol Pablo. Es decir, que la ley no es mala. Entonces él cuando entraba con un judío y cuando comenzaba a hablar de la ley, entonces él dice, sí es cierto, la ley, es más, la ley habla de Cristo, y comenzaba a hablar de Cristo y la ley. Y usaba el medio de la ley para llegar al judío. Inclusive cuando Jesús habla y dice Jesús no abolió la ley, sino que Jesús dijo que la importancia de la ley era la justicia, la misericordia y la fe. Ese era lo importante de la ley. Pero también la ley misma, ¿por qué? Porque dice que una ley hecha sin esas tres cosas no sirve, pero una ley hecha con fe, misericordia y justicia sí sirve. Entonces, cuando el apóstol Pablo hablaba de esa línea. Ok, le voy a hablar a los judíos con su doctrina, con su forma de vida, conforme a la ley. Pero no hablaba una ley de legalismo, sino que él hablaba una ley basada en la ley del amor, que corresponde prácticamente a la ley que cumplió Cristo, a la ley, a lo que vivieron los profetas. Si hablamos con lo que respecta a los griegos, o que él menciona que al griego me hice griego, al que era débil se hizo débil, al que era fuerte se hizo fuerte, habla en el sentido de que él, si alguien decía, es que mira, me cuesta el evangelio, le decía, sí es cierto, cuesta el evangelio. No es como decir, no, qué fácil el evangelio, sino que decía, es cierto, yo lo he vivido, a mí me han golpeado, me han azotado, y él expresa su situación. Creo que no sé si estoy mal en Gálatas, él lo menciona, inclusive cuando él habla con los griegos, porque dice que los griegos ellos quieren sabiduría. Y prácticamente los judíos piden señal. Entonces, ¿qué pasaba? Él decía, bueno, ellos piden sabiduría, les voy a hablar sabiduría. Pero sabiduría de Dios, no sabiduría de demonios, no sabiduría de hombre. O sea, ¿quieren sabiduría? Hablemos de sabiduría. Pero les voy a hablar la sabiduría de Dios. Entonces, él a todos se hacía de todo. Lastimosamente, pues aquí ya entra el problema con respecto, por ejemplo, a lo que corresponde al trap, al reggaetón y salsa, bachata cristiana, donde los cantantes ya basados en lo que dijo Pablo, ya se meten solo a cantar reggaetón cristiano, trap cristiano y etcétera. Entonces ya los envuelve eso y los atrapa y los aparta por no haber entendido la verdad de la revelación que da a entender el apóstol Pablo. Claramente yo entiendo también que el hecho de que haya trap, reggaetón, bachata y todo eso es algo profético que Dios ha permitido. ¿Por qué? Hay un versículo donde dice les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lloraron. Es decir, como que les tocamos música de fiesta y no bailaron. Les cantamos canciones que sean para romperles el corazón y ponerlos tristes y hacerlos llorar, y tampoco lo hicieron. Y eso da a entender acerca de que Dios permite la bachata, reggaetón y todo eso cristiano, si lo queremos llamar a ese punto, porque cuando venga el tiempo del juicio, Dios les va a decir eso. Miren, pues yo les puse, estaban las alabanzas, estaban los coritos, estaba la adoración. No quisieron eso. Ustedes dijeron muy anticuado, que muy religioso. No, está bueno. Les di la oportunidad que hubiera reggaetón, bachata, todo eso cristiano, por llamarlo de una manera, ¿no? Y ahí estuvo. Y es más, puse tal vez a personas ahí que cantaron tal vez un rato, una o dos, listo. Y tampoco así quisieron. Ustedes andaban pidiendo sonido moderno. Bueno, ahí les puse sonido moderno. Pero aún ni así quisieron arrepentirse, ni aún así quisieron oír de mi palabra. Con esto no quiero decir de que se está probando la música de reggaetón o salsa o bachata cristiana. Lo que estoy diciendo es de que Dios, que en el momento del juicio nadie va a poder decir nada. Nadie va a poder decirle al Señor Jesucristo, mira, nunca me hablaste. Inclusive, cuando estábamos hablando con una persona, comentaba eso, pues, de que hay personas que tal vez nunca leyeron la Biblia, nunca van a leerla, por así decirlo. Pero sí hay programas de televisión, inclusive como Los Simpson, que es muy conocido, que inclusive ellos hablan de temas de la Biblia. Ellos hablan acerca de cosas que están escritas en la palabra y ellos dicen que está escrito. Entonces, ellos no van a poder decir, nunca oí de la venida de Cristo, nunca oí de un apocalipsis, nunca oí de esto. Porque inclusive hasta en los programas tan famosos como Los Simpson aparecen. Entonces ellos no van a poder decir, mira, Señor, nunca leí la Biblia, nunca me trasladaste la verdad, así como yo quería.
Y él puede decir, Dios, mira, a un programa llamado Los Simpson, donde yo permití que se hablara de este tema, pero tú, en lugar de poner la atención, te burlaste, te reíste, hiciste tal cosa. Y es el versículo donde dice, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no quisieron llorar. Es decir, a todos les di de todo, pero nadie quiso nada, a pesar de dárselos en su formato. Y eso es parte de la gracia de Dios. Y eso es parte de lo que aquí dice aquí, el comer de todo, pues les di de todo, ustedes no quisieron. Claramente, con esto no quiero decir de que alguien, como que darle vía o pauta a alguien que diga, no, yo voy a escuchar solo reggaetón y rap cristiano. Lo puede hacer, inclusive alguien que va comenzando lo va a hacer. Porque inclusive yo lo hice cuando yo comencé en el Evangelio. Yo consumía rap cristiano y otros tipos de música, pero ya luego entendí muchas cosas y también por otras razones lo dejé de hacer y comencé a consumir otro tipo de contenido espiritual por ciertas razones. Una muy clara es porque ya esas canciones no me llenaban, sentía que no me llenaban, como que yo necesitaba más. Por eso, una de las razones por las cuales yo dejé de escuchar música de esa índole es por eso. Claramente yo entiendo que hay personas que no son muy famosas, si lo queremos llamar así, en el ámbito del creyente, pero en un ámbito sí son conocidas y que tienen una letra de la palabra de Dios muy certera, pero tienen un ritmo tal vez de rap. Pero yo sé que hay una persona que anda buscando de Dios y por consecuencia lo primero que no va a buscar alabanzas cristianas, sino que va a buscar rap cristiano y va a encontrar, y tal vez esa canción lo va a fortalecer. Pero esa canción realmente solo sería un trampolín para que él vaya y entre en la profundidad de Cristo. No necesariamente que se quede ahí, ¿verdad? Pero claramente yo sé que puede ayudar, eso lo entiendo muy bien. Pero hay otras personas que ya lo que hacen es condenar completamente el rap cristiano del todo. Pero yo entiendo que sí hay personas que son usadas, salieron, los formaron, los fortalecieron y fueron impulsados y han trasladado la verdad de Cristo a ese medio. Yo creo de que una persona puede comenzar así, pero no necesariamente se va a quedar ahí. Más aún si busca una plenitud en Cristo, porque Dios cambia, renueva y transforma la mente. O sea, en este caso, cambia la fe que uno tiene de las cosas. La fe que uno tenía antes no la tiene ahora, en el sentido de que uno puede tener una fe más fuerte ahora de lo que tenía antes con respecto al conocimiento de Dios, como por ejemplo Dios Padre, el conocimiento que Dios es mi Padre. Yo tengo una fe que Dios es mi Padre. Yo tengo una fe ahora de que Dios es mi amigo. Antes no la tenía. Ahora, conforme lo que Dios me ha enseñado, conforme me ha hablado, me ha establecido de saber que Él es mi amigo. Y la fortaleza de la fe que Él es mi amigo ha llevado a que yo en mis oraciones públicamente o íntimamente le digo amigo mío. Entonces, para finalizar esto, que hablamos tal vez prácticamente de 1 y 2 y tal vez del 5, vamos a continuar el próximo 15, dentro de 15 días, para continuar hablando acerca de esto. Realmente casi todo está relacionado porque el apóstol Pablo da muchos ejemplos. Y aunque tal vez nos centramos en el versículo 1 y parte del 5 o el 2, vamos a continuar hablando de los otros versículos el próximo día. Pero vuelvo a repetir, para concluir, una de las cosas es, busquemos no contender. Si hablamos con alguien de diferente denominación, si es en esa área del tiempo, porque hay áreas donde, por ejemplo, otras denominaciones tienen una cuestión fuerte que deberíamos considerar nosotros. En el caso, voy a tomar otra vez el punto de las personas que son de la denominación de los adventistas. Yo creo que una de las cosas fuertes que ellos tienen también en la fe es lo que corresponde al cuidado de su cuerpo. Creo yo que a ellos les han sembrado bastante el hecho de que el cuerpo de Dios es un templo y morada del Espíritu Santo y que hay que cuidarlo. Creo que eso ha sido muy correcto en ellos sembrar al pueblo y que nosotros deberíamos considerar, porque eso ha sido fuerte. Y yo regularmente también, así como he visto muchos adventistas que solo quieren hablar del sábado, pero también he visto adventistas que tal vez no me hablan nada acerca de cuidar el templo del Espíritu Santo, pero sí he visto sus obras, sus acciones, y las personas que yo he conocido adventistas regularmente, ellos hacen ejercicio, comen saludable,
y hacen deporte y otras características. Y uno, por lo menos los pocos que he visto, los he visto bien físicamente, no en el sentido de una vanidad, sino que en el sentido de su cuidado. Y creo que eso es loable, ¿verdad? O sea, en ese caso, su fuerte en esa área creo que es verdadero hasta cierto punto, del cual uno puede decir, bueno, está bien, pues. Pero en este caso lo que quiero resaltar es, no entremos en contienda. Inclusive cuando expongamos algo, busquemos de que esa exposición no pueda llevar o sembrar una contienda con alguien más. Y tener cuidado y prácticamente discernir con quién se está hablando o el tema que se está hablando para, si vemos, como dice la Biblia, el sabio ve el mal de lejos y se aparta. Si vemos de que hay algo que se va a comenzar a tocar en un punto donde puede causar una contienda, mejor no lo toquemos y apartémonos, porque ya sabemos que puede llevar a una contienda. Tal vez no nosotros lo vamos a hacer, ¿me entienden? Pero si uno discierne, bueno, esto va a llevar a un problema porque conozco a la otra persona, mejor no lo toco, mejor me aparto y mejor, mira, no hablemos del tema, o mejor uno quedarse callado, el dejar que opine, uno se queda con la boquita cerrada y él que siga hablando, mira, sí, está bien, va, y ahí dejarlo y que él siga en su línea, pero la idea es no entrar en contiendas, más bien ser personas que logren edificar. Entonces vamos a finalizar con esto. Vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de los adventistas. En general, pues en el sentido de que no es que me lo menosprecie, no es que los juzgue de mal ni nada, sino que yo creo que es algo muy importante resaltar como ejemplo. Pero realmente no tengo nada en contra. Yo me puedo sentar con alguien y hablar de temas, pero mejor si no tocamos el punto del sábado. Entonces, Dios los bendiga. Vamos a finalizar en oración. Y vamos a dar la pauta para, creo que a las 10:30, para que veamos el siguiente tema, que es cuando Dios nos llama a orar. Entonces, vamos a orar para finalizar y que Dios nos ayude para ser fortalecidos. En intermedio, 10 minutos, vamos a poner ahí unas alabanzas para dar lugar a lo que corresponde, un espacio de descanso y demás. Bueno, Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, fidelidad y gloria. Queremos servirte y adorarte en espíritu y verdad. Queremos proclamar las grandezas de tu ley y queremos estar dispuestos a la verdad del Evangelio. Guíanos, ayúdanos y sosténnos en la palabra de verdad. Y ayúdanos para que tú seas nuestro deleite y fortaleza, nuestra consagración y nuestra paz. Y ayúdanos, por favor, para poder bendecirte y adorarte en espíritu y verdad. Gracias. Ayúdanos para poder entender, asimilar la palabra que tú nos estás revelando. Y ayúdanos para poder entender lo que corresponde a este punto y temas. Y también saber cómo llevarlo a la práctica. Y también tener cuidado de no entrar en discusiones o contiendas o algún otro tipo de problemas. Así que te agradecemos por tu misericordia, tu justicia y tu piedad. Y ayúdanos, por favor, para bendecirte y adorarte. A ti la gloria, honra, honor y por y alabanza, por los siglos de los siglos, Padre eterno. Amén.